Bueno, continuamos con el debate sobre si hay, no hay inflación, si hay déficit, no hay déficit, lo que dijo el presidente, lo que dice Wall Street, etcétera. Pero eso nos conduce a un debate de posicionamientos filosóficos en cuanto a la economía. Y en el centro de muchas de esas discusiones está el famoso techo de la deuda, ¿no? Los republicanos prefieren ponerle un techo a la deuda, los demócratas no. ¿Por qué? Yo no me atrevería a decir que no prefieren poner un techo a la deuda, simplemente escoger en qué se gasta. No hay duda que viendo los números en estos momentos, el déficit que tenemos está basado en las leyes, en las propuestas de leyes que se han aprobado recientemente, algunas de ellas, la mayoría me atrevo a decir, bipartidistas. Lo que hay que entender es el progreso de lo que es la economía y cómo no llega de la noche a la mañana a los resultados. Por ejemplo, en este momento no se puede negar que la infraestructura es algo que se tiene que atacar. Al mismo tiempo, lo que está afectando al déficit de la mayor manera es el acuerdo bipartidista entre ambos partidos para arreglar la infraestructura del país. Es algo que se tiene que arreglar, se tiene que hacer, va a costar dinero hacerlo. Tal vez a un futuro el déficit va a bajar basado en este tipo de propuestas. A mí me sorprendió que no, durante la campaña Biden no habló de infraestructura. Eso es como que se lo sacaron de abajo de la manga después de la victoria, ¿no? Se lo sacaron cuando tratamos de trabajar de una manera bipartidista y vemos que las propuestas que llegaban no llegaban a ningún lugar. ¿Cuál es el elemento bipartidista que se puede incluir, que se incluyó en su momento y que fue aprobado? La infraestructura. Y nuevamente es algo que no se puede negar, se necesita, va a costar, no es gratis, obviamente. La economía se va a estabilizar, pero en este momento tenemos que pagar las consecuencias. ¿Estos proyectos de infraestructura no son un poquito keynesianos de la época de Roosevelt? El problema es que este proyecto de infraestructura casi no tiene nada que ver con la infraestructura y tiene todo que ver con el socialismo verde, o sea, tiene todo que ver con ¿Qué es el socialismo la verde? inversión en mecanismos de energía alternativa que no, o sea, el dinero no se está usando para infraestructura, se está usando básicamente para invertir. Pero supongamos que se usa en infraestructura, ¿no? Yo creo haber leído durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt la construcción de carreteras para crear desde el Estado puestos de trabajo, bajar el desempleo, que es una política totalmente keynesiana, política económica. Se creía que eso era antiguo, ¿no? ¿Cómo lo reviven ahora? Mira, hay una realidad. Los puentes, carreteras, túneles, muchos que están en mal estado. Eso es muy cierto. Recordemos que Donald Trump quería promover la infraestructura. Yo creo que eso es importante. Pero esta ley que pasó tiene muy pocos recursos en términos de % yendo hacia la infraestructura, más bien para industrias verdes, que está todavía en desarrollo y no está dando los rendimientos que se espera. Pero el tema de ponerle un techo, mira, hay muchas herramientas que tienen gobernadores que no tiene el presidente. ¿Estás de acuerdo en ponerle un techo a la deuda? Hay que poner un mecanismo para frenar el gasto, porque para los políticos es una tentación, pensando en las próximas elecciones, y muchos de los anuncios de los políticos es, mira todo el dinero que yo llevo a mi distrito. Si cada político piensa así y mide su éxito basado en el dinero que trae, pues quiere decir que esto es una carrera para buscar fondos y eso puede quebrar el país. ¿Por qué no el gobierno federal? Los gobiernos locales tienen prohibido pedir préstamos a los bancos privados, endeudarse, porque si no tuviéramos nuestros 34 municipios, tuvieran pretextos de todo tipo para tener deudas enormes. No solo ¿Por qué no ponerle al gobierno federal un coto parecido? Mira, y hay otra cosa que se llama un line... Fíjate, no digo igual, digo parecido. Line item veto. Quiere decir, porque ahora mismo a lo mejor en los gastos militares van a meter una inversión que no tiene nada que ver, un gasto que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. Entonces, o tú lo firmas o se estanca. Es una vieja técnica que usan en el Congreso, ¿no? Te voy a colar, eso, si no nos hubieran aprobado la ley Hensworth, ¿no? Si quieres aprobar este proyecto más grande, pues tienes que... Pero ahí es donde gobernadores tienen el poder de decir, ok, esto lo sacamos, esto lo saco, y firmo la ley basado en eso. El presidente no tiene ese poder. Eso ayudaría mucho a controlar el costo. ¿Me explico? Porque el presidente, supuestamente, la rama legislativa está ahí para mirar sobre todo el país. O sea, estar por arriba de intereses particulares de cada estado o de cada distrito. Ese es el papel, teóricamente, del presidente. Entonces, el line item veto le daría eso. Bueno, esto vamos a quitarlo, lo siento, fulanito de Alaska, esto para allá te lo quito. Y que eso se trate. El gobernador tiene muchos gobernadores tienen esa capacidad y eso controla el gasto. No lo tiene el presidente. Por eso es que los estados tienen mejor control del presupuesto que el gobierno federal.
Bueno, porque los obligan de alguna manera. Dos preguntas no amigables, una para cada uno. ¿Qué respondes a quienes consideran que en realidad todo este gasto es una manera de crear clientela política que se transforme luego en votos a favor de los demócratas? Le recomendaría a las personas que piensan eso que vean de dónde viene el gasto y a qué se está utilizando. Por ejemplo, la última propuesta es para ayudar a nuestros veteranos. Y estoy de acuerdo con Julio en el cual el line item beat sería lo ideal para el presidente. Lamentablemente nunca ha estado disponible y el presidente tiene que agarrar toda propuesta de ley en su totalidad o enviarla de vuelta al Congreso, al Senado, a que se debata nuevamente. Si queremos progresar el país hay que tomar decisiones y muchas de ellas son costosas. ¿Qué respondes a los que, como Heritage Foundation, fíjate, no te voy a citar a los demócratas, dicen que los republicanos al final han terminado siendo tan gastadores como los demócratas en una proporción y que, por ejemplo, George W. Bush gastó muchísimo dinero al margen de la guerra o que el propio Donald Trump quitó muchas restricciones pero aumentó el gasto público? ¿Qué respondes a eso? Precisamente por eso es que hace falta dentro del sistema mecanismos automáticos que limiten el gasto, incluyendo techos al gasto, porque es una tentación para un político no favorecer un proyecto que le va a traer dinero al su distrito, donde él puede decir, mira, aquí limpiamos este puente o limpiamos este lago gracias al dinero que yo pude lograr. Entonces, quiere decir que el sistema en sí premia al que más dinero saca del gobierno. Entonces, es necesario tener mecanismos automáticos. Así, si vas a depender de la clase política para que tome decisiones que pueden perjudicarlo a ellos a costo del bien nacional, estás perdiendo tu tiempo. Es mejor tener ya en juego factores automáticos que hagan ese trabajo. Los factores automáticos tienen que ser aprobados por la legislatura. Siempre hablamos de los problemas federales, pero hay a nivel local y a nivel estatal, ahora mismo, por ejemplo, una discusión sobre los seguros. El seguro de automóvil es obligatorio en la Florida, no lo es en todas partes. Lamentablemente ha ido creciendo el número. ¿Crees que debería eliminarse el seguro de automóvil obligatorio? Aquí, en vez de enfocarnos en eliminar o no, tenemos que ver cómo se manejan las cortes. Y ahí, en mi área es lo que practico. En lo que es la Florida en particular, tenemos un estado con un litigio bastante pesado. No solamente en lo que es automóviles, lo vemos en la vivienda. Y es un efecto bastante caro para la población. El, por ejemplo, obligar a que todo el mundo tenga un seguro, aunque sea mínimo de $10,000, que no te cubre absolutamente nada. Y lo que obliga también es que muchas compañías no quieran estar en la Florida. En estos momentos, conseguir un seguro para tu propiedad en la Florida es de casi propiedad, imposible. pero el automóvil todo el mundo quiere estar porque es una maravilla, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que se elimine el seguro obligatorio de automóvil? Hasta el año 89 no era obligatorio aquí. Claro, yo no creo que se debe de eliminar, sí creo que se debe facilitar opciones tal vez. ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Bueno, porque... O sea, el pretexto de si yo choco con alguien que no tiene seguro, ¿a mí qué me importa? ¿Es un problema de él? Bueno, ¿Quién le manda a no tener seguro? Yo tengo seguro. Pero es que ¿Por qué mi compañía tiene que tratar de cobrarle al otro? Ahí está, porque estás usando mecanismos públicos, estás usando una carretera, estás beneficiando el sistema por un lado, entonces tienes que tener algún tipo de responsabilidad por si acaso tú causas un daño que puedes perjudicar a un tercero. Bueno, pero el tercero debe estar asegurado, porque no está asegurado el tercero. Pero no lo está, es muy común y por eso el litigio es esencial. Vamos al otro, y debería sacarse del corset en que tienen aprisionados a los seguros de casas, o sea, es decir, ahora hay una serie de compañías autorizadas, limitadas, tienen un monopolio del seguro de las viviendas, ¿deberían permitirnos ir a buscar seguros más baratos a otros estados o no? Nuevamente, ahí donde las cortes están controlando este mercado y no nos estamos dando cuenta, y el Estado tiene que darse cuenta de cuánto litigio hay de por medio. Cuando vemos compañías, firmas, y con todo respeto a mis colegas abogados, que solamente lo que hacen es conseguir el beneficio económico sin darse cuenta cómo está afectando al público y cómo limita nuestras opciones, no entendí ninguna de las dos respuestas, pero prometo estudiar para aprender sobre demasiado, el tema, ¿no? Más o menos, creo que se me fueron un poco por la tangente. Patria de Martí tiene un evento sobre las mujeres cubanas, que va a estar Lilo Vilaplana, el director de una película sobre las presas que provisionalmente se llama Plantada. Yo le propuse que se llamara Olvidadas, porque las mujeres cubanas han sido olvidadas como tantas otras. Ahora hay un gran movimiento en defensa de las mujeres que han sido maltratadas, pero de las cubanas nadie se acuerda. Van a estar ustedes allí ¿dónde va a ser esta vez? En la Biblioteca Pública de la 94 y Coral Way. Correcto. Y va a ser este jueves
A las 5:30, más a temprano, las 5:30. Van a haber cerca de 8 a 10 presas políticas, casi todas presas Alicia plantadas. del Busto, Genoveva también Iliana Curra, Nilda Díaz, Elba González, Marta de la Paz Valdés, Ana Lázara Rodríguez, bueno, Juana Sánchez Piloto. Tremendo evento. Olvidadas por completo, sufrieron años y años Y eso hay de que cárcel. y esto hay que traerlo a colación. ¿Ya hay has visto que algo yo ya de la película, no? Está muy bien filmada. así No, que- no. Todo lo que hace Lilo y esto hay que felicitarlo a él. Y él va a estar ahí. Y desde Leyendas del Exilio, que también tú, Encinosa, o sea, muchos otros aportaron a rescatar la memoria, porque eso es fundamental para una sociedad libre. Hay que La seguir. Cuba, la nueva Cuba necesita tener esto presente. Una mesa donde pueda haber una Isadora que pelee con un Julio allí en La Habana. Siempre que sea un evento así, cuenta Pero hoy conmigo. vinieron muy amigables, no me gustó eso. Muchísimas gracias, Isadora, de Siempre verdad, un gusto. por haber estado aquí con nosotros. Gracias a Julio. Gracias.